Sigamos con los argumentos de intervención estatal. A ver, el otro argumento de intervención estatal es un argumento económico, netamente también, que es en este caso el desarrollo de una base industrial, ¿no? Desarrollo de una base industrial. ¿Qué nos dice? Dice, los gobiernos tratan de usar la política comercial para restringir las importaciones. Rojas Taipe Jesús. ¿No? A ver. Rojas Taipe Jesús. Ver. A ver, y estimular la industrialización local. Esto con el fin de tener una base manufacturada amplia y llegar a alcanzar ingresos per cápita mayores, ¿no? Ingresos per cápita, Oldemir Guaitani Valencia. Oldemir Guaitani Valencia. Ya está. A ver, ingresos per cápita mayores, ¿no? Per cápita, ¿no? Per cápita, ingresos per cápita mayores. Este argumento se basa en una serie de supuestos como que los trabajadores agrícolas pueden trasladarse fácilmente a la producción manufacturera, ¿no? Miren, este argumento se basa en una serie de supuestos como que los trabajadores agrícolas, aquellos que desempeñan, ¿no es cierto? A ver, una labor agrícola puedan cambiarse, ¿no es cierto?, a la producción manufacturera. Se puede fomentar el crecimiento sustentable, a diferencia de los precios agrícolas. Los precios de bienes industriales no tienen tantas fluctuaciones. Los mercados de estos productos crecen con mayor rapidez y la actividad industrial ayuda al proceso de construcción nacional, ¿no? También supone que la importación no regulada de productos de precios bajos impide el desarrollo de una industria nacional. Sin embargo, también supone que la importación no regulada de productos de precios bajos impide el desarrollo de una industria nacional. Sin embargo, a diferencia del argumento, a ver, Puma Picture. Puma Picture. A ver, después Jenny Christian Bosa, ¿no? Jenny Christian Bosa Peña. Bosa Peña. Ya está. Puma Picha. Ya está. A ver, Silvestre Guamaní. Silvestre Guamaní. Basta, otra Silvestre, acá estás. Ya está. También supone que la importación no regulada de productos de precios bajos impide el desarrollo de una industria nacional, ¿no? ¿Listo? Sin embargo, a diferencia del argumento de industria naciente, supone que la producción industrial local aumentará aunque los precios internos no lleguen a ser competitivos globalmente, lo cual no lo creyera, ¿no? Bueno, pero bueno, es un argumento, ¿no? Entonces, lo vamos a destajar, ¿ya? A ver, vamos a ver. Los gobiernos tratan de usar la política comercial para restringir las importaciones y estimular la industrialización local. Ese es el argumento, ¿no? El argumento económico por el cual interviene un Estado, ¿no? Bajo el punto de vista, perdón muchachos, del desarrollo de una base industrial, ¿no? Entonces, acá lo vamos a marcar. Dice, los gobiernos tratan de usar la política comercial para restringir las importaciones y estimular la industrialización local. A ver, en este caso, ¿no es cierto?, es el proteccionismo más claro, ¿no es cierto? Dice, los gobiernos tratan de usar la política comercial para restringir las importaciones, disminuir las importaciones, ¿no es cierto?, y estimular la industrialización local. ¿Alguna vez han escuchado por qué vamos a comprar si lo podemos producir? ¿Han escuchado eso, muchachos, alguna vez? Jóvenes. ¿Por qué tengo que comprar del extranjero si lo puedo producir acá? ¿Han escuchado eso? Sí. Ya está. Eso se llama ¿qué? Desarrollo de es un argumento económico de desarrollo de una base industrial. ¿Listo? Eso es. Los gobiernos tratan de usar la política para restringir lo que compramos del extranjero y al contrario, ¿no es cierto? Como tenemos necesidades, ¿no es cierto?,
Entonces, esas necesidades vamos a estimular la industria local para que la industria local satisfaga esas necesidades. ¿De acuerdo? Eso se llama, es el argumento de desarrollo de una base industrial. Marisol Carrillo Torres. ¿Están de acuerdo con eso? Carrillo Torres Marisol. ¿Ah? No le he entendido bien. A ver si, Sí, correcto. para que me entiendas. ¿Ah? Alguna vez, vuelvo a repetir, alguna vez he escuchado, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué tenemos que comprar del extranjero si acá lo podemos producir? ¿Has escuchado alguna vez eso, hijita? Sí, profesor, pero eso es lo que no entiendo. Ah, ya está. Te voy a explicar por qué. ¿Ya? Eufrosina. Pues siguen naciendo. ¿Dónde están Eufrosina? ¿Dónde están? Siguen naciendo. Son inacabables, muchachos. ¿Ustedes han visto los Krillin? La película de los Krillin, no. Sí, profesor. Les echaban agua y se multiplicaban, ¿no es cierto? ¿Han visto Krillin? Muy bien. Algo así somos. Algo así, ya. A ver. Explico nuevamente. ¿En qué consiste, así en resumen, esta política de desarrollo de base industrial? Los gobiernos dicen, vamos a restringir las importaciones, las vamos a reducir. Si bien es cierto, importamos bienes que necesitamos, pero esos bienes que necesitamos, ahora los va a producir la industria nacional, la industria local. ¿Ahora sí me has entendido, Cindy? Cindy. ¿Dónde estás? ¿Ya se ha ido? A ver, Cindy, ¿me has entendido? No está. Bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Y por qué lo hace? ¿No? Esto con el fin de tener una base manufacturera amplia, ¿no? Esto con la situación de tener una base manufacturera amplia, o sea, ampliar nuestra industria, ¿no es cierto?, como país, ¿no? Manufacturera amplia. Y que llegar a alcanzar ingresos per cápita mayores. ¿Qué son los ingresos per cápita? Janet Quispe González, Janet. ¿Qué son los ingresos per cápita? ¿Quién me puede decir? ¿Qué son los ingresos per cápita? ¿Nadie sabe qué es un ingreso per cápita, muchachos? Es el ingreso el ingreso por habitante que se Claro. da mediante Entonces, ingreso. ¿qué dice? Miren la teoría. Es el ingreso per cápita, es el ingreso, alcanzar ingresos per cápita mayores, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, ¿cuánto es el sueldo mínimo, muchachos? ¿Cuánto está el sueldo 900. mínimo? ¿Ah? 1025. 1025 para este año, ¿no es cierto? Sí. 1025. Pero no Sí, todo el mundo gana incrementado. 1025, ¿sí o no? Hay muchos que ganan menos de 1025, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que están trabajando en micro y pequeñas empresas que ni siquiera están en planilla, ¿no es cierto? ¿Es Con cierto o no es cierto? razón, profe, ¿No? Las microempresas pagan menos de 1025. Solamente el 1025 es cuando te pongo en planilla. Pues si no estás en planilla, ¿no es cierto? Te pago. Esa es nuestra realidad. Ganan menos de 1025. O sea, el gobierno puede poner el sueldo mínimo en 2.000, 3.000 soles, ¿no es cierto? Pero no significa que todos vamos a ganar 2.000, 3.000 soles. Eso es, ¿no es cierto? Eso es una falacia, ¿no? ¿De acuerdo? Eso depende de la empresa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Pero supongamos, el sueldo promedio, alguien me está, a ver, ¿quién? Ah, Javicho. ¿Dónde estás? ¿Estás en la calle, creo, hijo? Sí, profe. A ver, Ya. mire, por ejemplo, si el sueldo promedio es de unos 600, 700 soles al mes, ¿por qué es el sueldo promedio? Pues, ¿no es cierto? Vamos a dividir, no todo el mundo está en planilla, no todo el mundo trabaja en empresa, no todo el mundo tiene pues, negocio, entonces el común de los comunes, ¿no es cierto? Son 600, 700 soles. Cuando me dice Pero aumentar eso el es ingreso estándar. per cápita, significa que quieren aumentar esos 600 soles en promedio, ¿no es cierto? Y aumentarlos a que sea, pues, digamos, 800, 900 o 1000, ¿no? En el Quispe González.
Quispe González Janet. Ya está. Marisol Carrillo Torres. Ya está. Entonces, de eso se trata. El ingreso per cápita es por habitante, ¿no es cierto? El ingreso del PBI, ¿no? Perdón, de la PEA, de la población económicamente activa. Una PEA, muchachos, la población económicamente activa, está conformada por todos los ciudadanos de un país en edad de trabajar, ¿no es cierto?, de esta población económicamente activa. ¿Listo? ¿Y cómo quieren aumentar los ingresos per cápita por cada ciudadano, por cada uno? Aumentando pues la base manufacturera, las industrias, ¿no es cierto? Las industrias en un país, ¿no? ¿Y cómo quieren estimular la industrialización? Bajando pues las importaciones, forzando a crear industria, ¿no? Eso nos dice esta teoría, ¿no? Hay que forzar para que se cree industria en un país. Este argumento se basa en una serie de supuestos como que los trabajadores, por ejemplo, agrícolas, miren lo que nos dice. Este argumento, el desarrollo de una base industrial, ¿no? Se basa en una serie de supuestos en que los trabajadores agrícolas, ¿no? Pueden trasladarse fácilmente a la producción manufacturera, o sea, dejan la agricultura y se van a trabajar en industria. ¿Qué les parece? Se puede fomentar el crecimiento sustentable, que puede fomentar, o sea, eso puede, dice, fomentar el crecimiento sustentable de un país, ¿no? Aumenta la industria, aumenta pues, las remuneraciones, ¿no? Y el bienestar, por supuesto, ¿no es cierto?, de los trabajadores. A diferencia de los precios agrícolas, dice, ¿no es cierto?, a diferencia de los precios agrícolas, ¿no? A diferencia de los precios agrícolas. Los precios de los bienes industrializados no tienen tantas fluctuaciones. Bueno, por ahí es cierto, pero no es cierto. A diferencia de los precios agrícolas, los bienes industrializados no tienen tantas fluctuaciones. Pero nos quedamos pues sin agricultores, ¿no es cierto? Rosa Caliucci. Caliucci Rosa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos quedamos o no nos quedamos sin agricultores? Los mercados de estos productos crecen con mayor rapidez. Claro, los productos, estamos hablando de los productos industrializados, ¿no? O manufacturados. Y la actividad industrial ayuda al proceso de construcción nacional. Sí, porque, por ejemplo, si nosotros logramos tener, por ejemplo, una producción manufacturera, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener más ingresos y por ende más inversión, ¿no es cierto?, en el país. Ya está. También supone que la importación no regulada, ¿no es cierto?, la importación, o sea, no regulada significa no, no regulada por el Estado, ¿no? O sea, la importación no regulada por el Estado, o sea, ver qué bienes, ¿no es cierto?, qué bienes van a entrar y a qué precios, ¿no es cierto? Entonces, no regulada de productos de precios bajos, por ejemplo, significa, por ejemplo, que nosotros podemos importar productos, ¿no es cierto?, a precios muy bajos, dice, ¿no es cierto? Eso también supone que la importación no regulada de productos de precios bajos, hay productos pues, de precios bajos que entran, ¿no es cierto?, impide el desarrollo de la industria nacional. Correcto. ¿Por qué puede impedir el desarrollo del producto nacional? Ahí está la pregunta. A ver, ¿quién me responde esto? ¿Por qué la importación no regulada de productos de precios bajos impide el desarrollo de una industria nacional? A ver, jóvenes, a pensar. ¿Por qué? A ver. ¿Alguien me puede responder? A ver, no he escuchado hace tiempo a Silvestre. A ver, Silvestre. Aló, profe, buenas A ver, hijo noches. mío, buenas noches. Tu compañera nos indica, te comunico. Nos está escribiendo, ¿por qué no pagan impuestos? A ver, la pregunta es, ¿por qué la importación no regulada de productos de precios bajos impide el desarrollo de la industria nacional? ¿Por qué sería? A ver, tenemos que interpretar para poder darnos una idea del asunto, ¿no? ¿Por qué sería, Silvestre?
Profesor, los productos que entran Ajá. allá, Dime, a ver. y por no pagar, profesor, los impuestos, no, de los productos que entran, o sea, ese es Mira, como quien dice, la pirata. a ver, vamos a ver de nuevo. Vamos a ver, te voy a leer de nuevo. También Dime, profe. supone que la importación no regulada de productos de precios bajos impide el desarrollo de una industria nacional. A ver, ¿qué interpretas, hijo mío, Silvestre? Ah, o sea, está diciendo que los precios bajos que entran, o los productos bajos que entran, ¿no? De otros lugares, ¿no? De otros países. Entonces sería, profesor, porque si lo aumentan el impuesto, pues ya no va a ganar pe, el que está entrando Del otro lado. de otro lado, ¿no? De otro país, ¿no? Claro, ahora mira, vamos a ver. Vamos a ir con un ejemplo, Silvestre, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, a ver, tú te compras ropa, ¿no es cierto, Silvestre? Ok, profe, ok. Ya, dime las marcas de la ropa que te compras. O sea, pero yo no compro de marcas, pe, marquitas regulares, no, pe, a Como, marca no alcanzo, pero como qué, pues, como qué, dime la marca. Todos tienen, no, no importa que sea bajita, alta o media, ¿no? La cuestión es la claro, marca. Qué marca compras, hijo mío? ¿Cómo se llama la marca? Sambambais, XXX, ¿cómo es? León nomás, profe, ese marquita, León, ya está, León. León. Hay marca León, hay polos también, ¿no es cierto? Hay polos y hasta medias, ¿no? Mira, por ejemplo, los polos, medias, que es de esa, a ver, de lo que tú me estás indicando, ¿no es cierto? A ver, no es pues algodón, ¿no es cierto, Silvestre? ¿O sí? No, no es. Ya, es producto chino, hijo. Eso se llama material sintético. Ese es producto chino. Ahora, acá mira, dice, la importación no regulada de productos de precios bajos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas prendas de vestir entran a precios bajos al país, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Silvestre? ¿Sí o no? Y Yes, sí. dice, Obvio. impide el desarrollo de una industria nacional. ¿Qué industria nacional impediría? ¿Contra qué Pues, industria sería? Agrícolas peruanos. Que nuestra fabricamos, industria acá, pues. ¿Ah? Y que ahí se vendería pues, más el producto internacional que el nuestro. Claro. Lógico, pues, ¿no es cierto? lo más barato. La industria nacional del vestir, ¿no es cierto? Suena, ¿no es cierto? Sonaba Claro. con Afecta industria nacional, pero la sí, ¿no industria es cierto? La industria nacional, pues, extranjera, afectaría. ¿no es cierto? Entra pero contenta, ¿sí o no? Entonces se va de largo, profe. Claro, entonces por eso pues dice, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Supone que la importación no regulada de productos de precios bajos, lo que entra al país con precios bajos, impide el desarrollo de la industria nacional, ¿no es cierto? Esa es la explicación. Muy bien. Sin embargo, a Ya nos diferencia del tocaría, argumento ¿no? de industria naciente, supone que la producción industrial local aumentará, ¿no? Supone que la industria local aumentará, aunque a precios internos que no lleguen a ser competitivos globalmente. ¿Qué significa eso? Que como no tenemos tecnología, muchachos, ¿no es cierto? Entonces, nuestros... Como no hay tecnología, sí o sí van a entrar, pues, profe. Claro, como no hay tecnología, nuestros productos, ¿no es cierto?, van a ser más caros que los que están a nivel internacional, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí, Silvestre? Chau. Sí, profe, sí. Ya, vuelvo a repetir, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos Sí, a ver. porque su costo de producción, profe, no abastecería pues, ese costo, ¿no? Porque ¿cómo lo vas a vender más barato que el extranjero si hemos gastado bastante en lo que es personal, tiempo, manufacturas, todo un tema, y ese precio
va a estar elevado, ¿no? Y el precio que va a venir el extranjero es más Claro, si barato, yo ¿no? comparo, por ejemplo, yo no tengo la tecnología como para producirte, por ejemplo, ese tipo de, ¿no? Ese tipo de ropa más barata, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Y acá lo voy a, no, esa tecnología va a costar, ¿no? Va a costar. O de repente no uso esa tecnología y solamente, a ver, impulso la industria nacional. Ese producto va a ser mucho más caro, de hecho, ¿no es cierto? Que básicamente no va a poder competir con el mercado global, ¿no es cierto? O sea, con el mercado internacional. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no es cierto? Ahora miren, acá va la siguiente pregunta. Este argumento económico por la intervención del Estado del desarrollo de una base industrial, ¿es aplicable en nuestro país o no es aplicable en nuestro país? De Sí, nuevo, sí, se aplicó. A ver, ¿quién me dijo que sí? Y yo, profesor. A ver, Alonso. Profesor, sí es aplicable, ¿no? Porque Ya, si hablamos desde la última parte, usted nos indica, ¿no? Que los productos a precios bajos ingresan hacia nuestro territorio, podemos hablar con varios factores, ¿no? Por ejemplo, en las fronteras que diga con Tacna, ¿no? Con ujú, Chile, Tacna, Chile. Por ejemplo, los productos salen más baratos, vienen, ¿no? Igual ya, ocurre, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que ya, productos vienen de manera, como se dice, el contrabando, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que ocurre que, por ejemplo, al traer esos productos, acá obviamente que va a ser un poco elevado el costo y las manufactureras peruanas que tienen un costo sí relativamente un poco alto, pierden su valor, ¿no? Ya en diferencia con la otra competencia, ¿no? Eso suele ocurrir y creo que es una casuística, ¿no? Dentro de nuestro territorio y nos faltaría más base, y, como se dice, la industrialización, ¿no? Vender Mo- producto nacional, muy bien, porque Alonso. muy... Ya, ahora quiero que te fijes en esta, mira, acá donde te voy a marcar. Este argumento se basa en una serie de supuestos como que los trabajadores agrícolas pueden trasladarse fácilmente a la producción manufacturera. ¿Por qué? Porque los precios agrícolas son muy, ¿no es cierto? Son muy flexibles, muy alterables. En cambio, los bienes manufactureros mantienen su precio. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Que este argumento significa, yo para tener industria, tengo que tener gente en la industria, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, tener industria nacional, ¿no? Alonso, tengo que tener Sí. industrias y gente trabajando en esas industrias. ¿Y dónde voy a sacar la mano de obra? Tengo que acudir a los trabajadores agrícolas. ¿Qué te parece? No sin antes capacitarlo, ¿no? Para que puedan laborar adecuadamente. Creo que es como Claro. cualquier pero empresa varía, Ahora, por cualquier eso eso que te empresa debería de varía. pregunto, funcionaría pues. nos quedaríamos pues en agricultores, ¿no es cierto? Claro, pero Ahí ahí está. dice, es una suposición, ¿no? No, Es una es una suposición. serie de supuestos. Uno de los supuestos, ¿no Claro, es una cierto? Es que serie de nuestra... supuestos, claro. Claro, es que Es una básicamente, probabilidad, una probabilidad. pero es una probabilidad alta. ¿Por qué? ¿La industria con qué se Sí, maneja? A ver, tengo que con mano de manejar la obra industria con calificada. mano de obra, ¿no es cierto? Con mano de obra. La tengo que calificar, pero necesito gente, ¿no es cierto? Que esté capacitada. ¿Y dónde voy a sacar esa gente? Sacaría de, como dice ahí, de trabajadores agrícolas, ¿no? Pero esos Ahí está. trabajadores agrícolas tienen que estar capacitados, ¿no? Y tienen que Claro, tener un tienen que estar rango capacitados. Exacto. adecuado. Eso necesitamos una inversión, es un cambio, es una reestructura. Hay países que lo hacen, ¿eh? Desarrollo de una base industrial. Por ejemplo, donde básicamente la agricultura es mínima, pero sí, lo que es, ellos ¿qué hacen? Importan, ¿no es cierto? Los productos agrícolas, o sea, aquello les hace falta. Y básicamente se dedican netamente a la industria, ¿no? Netamente, hay países que hacen eso, ¿no? Son los países, por ejemplo, altamente desarrollados, ¿no? Un ejemplo de eso. Pero, por ejemplo, para hacer eso, como dices tú, ¿no? Necesito capacitar. O sea, primero, sé que, por ejemplo, bajo este supuesto, voy a invertir, esos trabajadores agrícolas tienen que ir a la industria, por ejemplo, para que no desarrolle la industria nacional. Pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Tengo que saber lo siguiente, ¿no es cierto? Que al bajarme un poco del, a
ver, de estos agricultores que están trabajando en la agricultura, ¿no es cierto? La agricultura ya no va a ser como era antes, ¿no es cierto? La producción tampoco va a ser como era antes porque casi toda esa mano de obra se tiene que ir a la industria, ¿no es cierto? A la industria. Entonces, tengo que tener como país la capacidad suficiente como para poder decir, Janet Quispe González, ¿no? La capacidad suficiente como para poder decir, bueno, a ver, no voy a producir, pero tengo que compensar a través de importación. ¿Sí o no, Alonso? De acuerdo. Siempre tomando eso, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, siempre balanceando el asunto. ¿Dónde gano más? ¿En un producto agrario o en un producto manufacturado, no? Pero para eso, por ejemplo, nosotros estamos como para entrar en ese sistema ahorita, Alonso. Se tendría que evaluar, ¿no? Más que todo, en qué tipos de empresas se podría invertir y de acuerdo tener en cuenta qué presupuesto fiscal podríamos tener dentro de cada región para poder invertirlo. Claro, pero por ejemplo, eso tendría que ser todo un cambio de estrategia, ¿no? Total, un cambio de estrategia total, ¿no es cierto? Es un cambio de estrategia total, ¿no? Ahí está el asunto. Es una reingeniería, ¿no? Algo así, como una especie de reingeniería, un cambio total. Que ahorita, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros estamos en pañales en eso, ¿no es cierto? Estamos, para poder entrar a un desarrollo de una base industrial todavía nos falta bastante, bastante, bastante. No estamos todavía como para eso, pero la cuestión es trabajar, ¿no? Para ir hacia eso, ¿no? Balancear y decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Dónde gano más? ¿No es cierto? Gano acá, listo. Pero ojo, eso que lo estoy descuidando lo tengo que compensar. ¿Cómo lo compenso? ¿No es cierto? A través de la importación, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a lo siguiente. Relaciones económicas con otros países. Vamos a desarrollar ese puntito, ¿no? Vamos a ver acá. Primero lo leo. Dice, los gobiernos también pueden imponer, ¿listo? Los gobiernos dicen que también pueden imponer restricciones, y utilizar las políticas comerciales para mejorar su posición comercial con respecto a otros países. Las motivaciones para realizar este argumento son básicamente las siguientes. Ajustes a la balanza comercial. Si la balanza comercial se ve afectada, es decir, si hay un déficit por un elevado número de importaciones, ¿no? Déficit por un elevado número de importaciones, el gobierno puede adoptar medidas para restringir las importaciones o fomentar las exportaciones para equilibrar su cuenta comercial, ¿no? Su balanza, en realidad, ¿no? Puede fomentar las ventas al extranjero, ¿no? Para poder nivelar, equilibrar. Después, acceso comparable o justicia. Frecuentemente, las empresas e industrias exigen que se les dé el mismo trato en los mercados extranjeros, ¿no? Que las empresas extranjeras tienen en los suyos. Esto debido a que un aumento en la producción puede generar disminuciones en los costos y por lo tanto, si obtiene accesos a otros mercados, se puede alcanzar a ser competitivos en esos costos. A ver, restricciones como herramienta de negociación. Las restricciones a importaciones de otros países puede usarse como una herramienta para persuadir a otros países a que reduzcan sus restricciones. Sin embargo, este mecanismo depende de la credibilidad e importancia que tenga el país en el contexto internacional. Y después tenemos el dumping, ¿no? Dumping se pronuncia, ¿no? El dumping es la práctica de vender los productos en el exterior por debajo del costo o por debajo del precio establecido en los países de origen. Los gobiernos pueden implementar medidas para contrarrestar esta práctica y para proteger la industria nacional. Muy bien. A ver, vamos a desmenuzarlo, ¿verdad? Los gobiernos, dice, también pueden imponer restricciones y utilizar la política comercial para mejorar su posición comercial con respecto a otros países, y las motivaciones para realizar este argumento son básicamente las siguientes. A ver, primero, ajuste de la balanza comercial. Si la balanza comercial se ve afectada, ¿no es cierto? Es decir, ¿no?
A ver, la balanza comercial se ve afectada. Es decir, si hay un déficit muy elevado por el número de importaciones, ¿qué quiere decir eso? He importado más, ¿no es cierto?, de lo que estoy vendiendo, estoy comprando más del extranjero de lo que estoy vendiendo. El gobierno puede adoptar medidas para restringir las importaciones y fomentar las exportaciones, ¿no es cierto? Y equilibrar su cuenta comercial, Listo. A ver, vamos a ver. Balanza comercial. La balanza comercial se ve afectada, ¿no? Es decir, hay mayor número de importaciones. El gobierno puede adoptar medidas para restringir las importaciones o fomentar las exportaciones para equilibrar su cuenta comercial, ¿no? La balanza comercial como nación, ¿no es cierto? Eso tiene que estar, eso tenemos que fijarlo bien, ¿no es cierto? A ver, nuestras importaciones no pueden ser mayor a nuestras exportaciones, es decir, lo que compramos, ¿no es cierto?, no puede ser mayor a lo que vendemos, ¿no? Porque si no, estamos fritos, ¿no es cierto? Solamente recibiríamos impuesto por efecto de los por ejemplo, de los aranceles, ¿no?, de importación, pero nada por exportación, y eso no se trata, ¿no es cierto? Las exportaciones, ¿no?, en cierta medida miden el desarrollo de un país, ¿no? A ver. A ver. Balanza comercial, ¿no? A ver. A ver, dígame, alguien que me dé un ejemplo donde se haya dado, ¿no es cierto?, un desequilibrio de balanza comercial en el Perú, donde las importaciones sean mayores a las exportaciones. A ver, ¿en qué rubro? ¿En qué ítem? Haya habido déficit. Mis importaciones son mayores a mis exportaciones. A ver, muchachos. Un ejemplito. A ver, ¿en cuál sería, profesor? No entendí. A ver. Ya, por ejemplo, profesor, cuando hay un producto que nosotros producimos, digamos que acá lo estamos produciendo, ¿no? Y queremos exportarlo. Creo, no sé si estoy equivocado con algunos productos, creo en época de pandemia, había productos acá que se ha hecho el experimento, ¿no? Sin embargo, cuando tú lo exportas, te ponen los estándares de calidad donde no deben tener químicos, ¿no? Sería uno de esos factores donde habría un desequilibrio comercial, ¿no? O de exportación. Claro, Podría es por ser. efectos de requerimientos, ¿no es cierto?, La de quinoa, ¿no? Por mercado. ejemplo, la quinoa, sí, por ejemplo, la quinoa, había una época donde exportaban, ¿no? Sembraban en la parte de la costa. ¿Y qué sucedía? Cuando lo exportaban, lo analizaban y no pasaban pues el límite de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían químicos y eran devueltos hacia el Perú, ¿no? Entonces no fluctuaba ese tipo de exportación, ¿no? Entonces se perdía, ¿no? Como se dice. Claro, en el tiempo Creo en que algo se, así, o en el tiempo que se exportaba, claro, hay por ejemplo la balanza comercial de la exportación de un rubro que viene a ser, por ejemplo, bienes agrarios, ¿no es cierto?, fue negativo. ¿Pero por qué? Una balanza, hubo un déficit, ¿no es cierto?, ¿no? Porque básicamente más productos, por ejemplo, podríamos importar que lo que podríamos vender, pero en el caso de la quinoa, a lo que tú haces referencia, después entra Frida, Anco, por favor. En realidad, los productores de quinoa, ¿no es cierto?, ya sabían, ¿no es cierto?, cuáles eran los parámetros de calidad para poder vender, ¿no? Entonces, los parámetros de calidad para poder vender eran sin ningún tipo de químico. Sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, dejaron eso de lado y lo exportaron, ¿no es cierto?, con todos los químicos existentes, ¿no es cierto? Definitivamente. El análisis que ellos hicieron allá, ¿no es cierto?, porque ellos son los compradores y ellos ponen pues las reglas, ¿no es cierto?, qué tipo de producto quieren, ¿no es cierto?, hicieron los análisis químicos correspondientes